Shalom, Bebrukim Abayim Betulam, hola y bienvenidos a todos. Hoy tenemos, como pueden ver, a Blanca, que ya muchos en la charla anterior que tuvimos con ella pidieron que vuelva. Y bueno, acá la tenemos. Sí, hasta te pidieron, vamos a parar la música ahora, que para introducción ya está. Este, muchos pidieron incluso hasta que te armes un partido político. Sí, sí. Pues, tienes una audiencia maravillosa, la verdad. La Un verdad que placer. sí, no me puedo quejar. Bueno, esta vez te invité por un tema muy específico. Como todos saben, Blanca es psiquiatra y bueno, charlando con un amigo del canal que es médico y comentando algo que me pasaba, me dijo, ah, eso es un síntoma de TEP, que yo no sabía ni qué era. Y bueno, charlando con él surgió la idea de esta charla, así que gracias Eduardo por la sugerencia. Y hablando con mi hijo mayor me dijo, dicen que en Israel todos tenemos que es justo lo que vos me decías cuando entraste al Zoom, ¿no? Antes de empezar la grabación. Bueno, sí, sí, un saludo lo primero a tus oyentes, los que hayan querido repetir y volver a pasar un ratito conmigo y contigo. Contigo pasan muy a menudo. Sí. Y la verdad es que sí, ¿no? Que me comentabas que habías identificado síntomas de TEP, trastorno de estrés postraumático. Y yo te preguntaba, ¿no? ¿Pero conoces a alguien que no tenga ningún síntoma allí en Israel? ¿No? Por eso que... Claro, es que yo estuve mirando. Primero estaría bueno que lo definamos, ¿no? ¿Qué es Ujú. el trastorno de estrés postraumático? Porque a mí me llama la atención que se llama postraumático, pero por lo que leí se puede tener durante la situación traumática. Entonces, ¿cómo es post? Bueno, lo primero, también lo que te he comentado antes de ponernos a grabar, también quiero decir a la audiencia, como te comentaba a ti antes, que cuando me invitaste a hablar de trastorno de estrés postraumático, que hoy vengo en modo psiquiatra, no en Sí. modo activista. Hoy vengo en modo psiquiatra. La verdad es que cuando me comentaste lo de hablar del trastorno de estrés postraumático, y dije, wow, ¿cómo voy a hablar yo de estrés postraumático en Israel? Es decir, que realmente, como te decía, hablar de estrés postraumático en Israel son palabras mayores como profesional, eh, entendiendo que los centros de formación en estrés postraumático están en Israel, los grandes centros, los centros de referencia, y de hecho incluso hay una cierta red de abordaje al estrés postraumático en Israel, tanto pública como privada, como de voluntariado, como... Entonces, por eso que para mí hablar de estrés postraumático en Israel es como, pero no, no, si yo tengo que ir a formarme, si yo sé de estrés postraumático, pero realmente los que sabéis en primera persona y los mejores profesionales del abordaje del estrés postraumático están en Israel. Entonces, dicho esto, para encuadrar qué es el estrés postraumático, yo quisiera compartir una reflexión también que Dale. hacemos los profesionales cuando hablamos del estrés postraumático. Y es que el estrés postraumático a veces es una especie de chicle que se puede utilizar desde el significado literal del estrés después de un trauma hasta, a pesar de que hay unos síntomas identificados y un conjunto de manifestaciones, ¿no? Que son los que permiten el diagnóstico, realmente el concepto se puede estirar mucho. Y lo digo porque yo creo también que el estrés postraumático aquí en España, desde donde estoy hablando, es absolutamente diferente que el estrés postraumático en Israel. O Claro, me probablemente, refiero, no, no debe ser lo mismo alguien que tiene un trastorno postraumático, no sé, por un accidente vial, que una persona que tiene un estrés postraumático por una guerra. claro, y claro, y más cuando existe también el concepto de trauma complejo y cuando existe el concepto de trauma intergeneracional, ¿no? Es decir, que yo el otro día hablaba con un amigo israelí
y le compartía un poco esto. Digo, fíjate, me han invitado a hablar de estrés postraumático en Israel, a mí. Y, y yo le decía, yo creo que que cada nación tenemos no diría una patología, ¿no? Pero de la misma manera que los japoneses son fóbicos, ¿no? Y evitativos, ¿no? Caracterialmente como cultura, Sí, o los alemanes, ¿no? Son bastante obsesivos, ¿no? Bastante cuadriculados como normalidad. Y los españoles somos impulsivos, ¿no? Y poco ordenados. Yo creo que si algo puede decir cuál es la característica de Israel es esta resiliencia al trauma, ¿no? Es decir, que hablar de trauma y de resiliencia a Israel ¿qué nación vive en el trauma y en la resiliencia? Israel, mm, ¿no? Por una cuestión también histórica, ¿no? Y en los propios inicios fundacionales, ¿no? Ya en el Holocausto, eh, claro. y luego todas las guerras que habéis ido viviendo, ¿no? Entonces, Sí, uno muchas veces ve o escucha sobre situaciones que vivieron determinadas personas y decís cómo logran superar eso, cómo logran seguir adelante con eso, pero después si una se pone a pensar, una misma pasó por situaciones también que otro podría estar diciendo cómo hizo para superar eso, como, ¿no? Como claro, estando en el medio es difícil de dar esa respuesta. bueno, por eso quería yo decir que hay veces que, o sea, que el concepto de estrés postraumático, cuando se utiliza aquí en España, yo pienso, pues vale, pues será estrés después de un trauma. Sí, Pero realmente el concepto de estrés postraumático, cuando se creó la entidad diagnóstica, que fue con los soldados que volvían a Estados Unidos de Vietnam después de la guerra, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando se acuñó el concepto. Claro, realmente el trastorno de estrés postraumático es mucho más parecido a lo que vivís vosotros colectivamente, que por muy traumático que sea la vivencia de una mujer que es víctima de una violación en España, en una discoteca, por ejemplo, sí, en una discoteca, lo digo un poco porque ha habido casos muy mediáticos que seguro que habéis oído, ¿no? Lo digo, por ejemplo, el sí, caso de Dani Alves, ¿no? Que hubo hace poco el juicio en el que pude participar como forense, además. Pues claro, es alguien que entra voluntariamente en un cuarto de baño, una discoteca, a todas luces a tener una relación sexual. Y por mucho que sea lo que encontró allí, no era lo que ella esperaba de una sí. relación sexual, ¿no? Que en España estamos hablando de que ese es el diagnóstico de estrés postraumático. Entonces, claro, yo por eso quiero un poco poner en valor eh, qué es el estrés postraumático de verdad, de alguna manera, que es esta sensación de hiperactivación continua, colectiva además, ¿no? Con pesadillas, con sustos continuos, ¿no? Con ansiedad, con pensamientos recurrentes, con no poder desconectar, con sensación como de que todo es extraño, ¿no? La sensación de que el mundo no es real, ¿no? Antes me decías, yo he identificado tres síntomas, ¿no? Sí. No sé. Sí, yo identifiqué porque busqué información y me encontré con una página que creo que suele tener bastante buena información en lo que a salud se refiere, que es Mayo Clinic. No sé si Sí, es sí, 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 confiable. totalmente. Y bueno, ellos hablan de cuatro grandes grupos. Uno son los recuerdos intrusivos, Ujú. el otro es evasión, el otro es cambios negativos en el pensamiento y en los estados de ánimo. Y el cuarto, cambios en las reacciones físicas y emocionales. De esos cuatro, yo encontré un síntoma por lo menos en tres. En el primero, Claro. hay algo que dice relación sonido. Yo lo anoté así, porque pasa a veces, fue como comenzó el tema de indagar sobre esto cuando hablaba con este médico del cual te conté. Me pasa, por ejemplo, me pasó, bueno, yo ya viví la guerra del 2006. Entonces, en el 2016, cuando estuve en España, me pasó estar en un parque con una amiga y mi marido y pasó una ambulancia.
las ambulancias en España tienen que cambiar su sonido, porque apenas empezó a sonar la ambulancia sonó muy parecido a la alarma. Y yo entré en alerta, me puse en alerta, sí. Te Eh, pusiste a buscar el refugio y no había. claro, primero me puse, es como una reacción automática que me pongo rígida. Pero enseguida caí que estaba en España y que evidentemente no pasaba nada, entonces me pasó rápido. Pero después, por ejemplo, me pasa acá a veces, el departamento está ubicado justo en la esquina y a veces doblan los autos y el sonido que hacen al doblar, el comienzo del sonido es muy similar al comienzo de la alarma. Y entro en estado de alerta y a mi marido también le pasa, por lo que él mismo me dijo alguna vez. Entonces, como que lo relacionamos enseguida. Y eso está dentro de esos recuerdos intrusivos, entiendo, por lo que Bueno, leí los en la recuerdos descripción. intrusivos son las imágenes del hecho traumático vivido. Claro, ahí hablaba de sonidos también, por eso lo anoté. Los sonidos actúan como desencadenante de este estado de hiperalerta y cuando habla de estos recuerdos intrusivos habla de revivir Sí. el suceso traumático o que vengan involuntariamente imágenes Mm. o por ejemplo también delante de, dices sonidos, también olores. Ah, El olor tiene una potente capacidad de evocación delante de situaciones de olores, aparecer como toda la vivencia traumática ah. invadiendo, ¿no? El A eso sí presente, que nunca me pasó. como si, o con sonidos, ¿no? Con sonidos sí, con cuestiones que recuerdan. Yo lo explico un poco como que ahora que tenemos páginas web sí, y te podemos dar al link, ¿no? Link que te lleva a otra página. Son situaciones en el presente que, como si le dieras al link, te llevan otra vez a la vivencia traumática, a sí, volver a estar en el lugar donde sucedió el acontecimiento traumático de forma involuntaria, ¿no? Es como que, igual que cuando le das a un link te vas a otro sitio, aunque uno está en presente, es como el cuerpo y la mente están en el momento en el que sucedió el suceso traumático y sin poder evitarlo, ¿no? Como con esta sí, se sensación de haber entiende perfectamente. estado Sí, en se un, entiende. como en una vagoneta de estas de parque de Me atracciones que te... encantó la comparación esa del link. Es como muy fácil de entender. Sí, 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 cuando no teníamos internet, estas conexiones mentales eran más difíciles de explicar, pero ahora que tenemos internet es como muy literal, ¿no? sí, El más poder dinámica la explicación, irse más a otro sencilla. lugar, ¿no? De Sí, repente. bueno, en el grupo de evasión no identifiqué nada. Ahí no me Bueno, sentí. te lo voy a decir yo. Bueno, dale, Te lo digo yo porque me lo has contado, ¿no? dale, a ver, dale. Que tu ventana con el mundo es esta, de alguna manera, ¿no? Claro. Y que de alguna manera has puesto en marcha, bueno, si me permites comentarlo aquí Dale, en, por favor. ¿no? Como que de alguna manera has puesto en marcha este mecanismo de, bueno, no me muevo mucho de casa, apenas salgo, no conecto con mi realidad tangible, ¿no? De mi alrededor Sí. y, y de alguna manera has creado este espacio para conectar con el mundo, pero no tu mundo físico que te rodea, ¿no? Y... No, eso no se me había ocurrido, pero entonces son cuatro. Bueno, el tercero decía cambios negativos en el pensamiento y en los estados de ánimo. Y ahí yo lo que identifiqué, y ya lo hablamos, creo, en la charla anterior, es la falta de interés en las actividades que antes me gustaban. Por ejemplo, ya no me estoy dedicando a la fotografía. De hecho, hubo un evento de mi hijo menor, donde yo siempre sacaba miles de fotografías. Saqué algunas, evidentemente, porque es mi hijo y sus amigos, y entonces no podía no hacerlo, pero, pero no saqué tantas como en otras ocasiones y tampoco me dediqué al trabajo posterior a eso. Creo que solo me dediqué en 4 fotos. Tengo más para trabajar y no lo hice. Ni las estoy subiendo a Instagram como las subía antes, por ejemplo. Ujú. Como que eso no le estoy dando el valor que antes le daba o la importancia que antes le daba, como que y mirá que siempre dije que justamente una forma de evadir para mí era la fotografía, porque
En el momento en que yo me ocupo de las fotos, me siento feliz. Sin Ujú, embargo, ahora ya no me ujú, produce esa felicidad. Entonces ahí sí me sentí identificada. Y el cuarto dice cambios en las reacciones. Y identifiqué en ese grupo, en el anterior que te dije, en el de cambios negativos en el pensamiento, ¿verdad? ujú, A una de las amigas del canal, que es amiga también, que vive en Ashkelon, ella ujú, que es sentirse emocionalmente insensible. Ella siempre dice, yo no puedo llorar, no ujú, lloro. Ella no es esa la primera situación traumática que le tocó vivir, tiene un hijo herido de guerra en el Líbano, que fue herido de guerra, ahora está bien. Y ella dice, hace años que yo no lloro. Ese es un síntoma de, de TEP. Mira, la sensación de, cuando antes comentábamos de perplejidad, ¿no? De alguna manera de no conectar del todo con la realidad, de estar como un poco como ausente, que yo creo que todos los que seguimos el 7 de octubre, un mes estuvimos absolutamente, que decir, incluso los que seguimos desde fuera lo que sucedió, la sensación de que el mundo era un sitio diferente, ¿no? De que de repente la realidad no era real y que todo se vivía, incluso el día a día, como con una especie de neblina, y de no poder conectar bien del todo con todo lo que rodea, ¿no? Claro, si esto es lo que vivimos los que fuimos espectadores, ¿no? Más de lejos, claro, esta sensación de vivir en un continuo estado de como de perplejidad. Ese es el estrés postraumático, realmente, en un continuo estado como de hiperalerta, pero de no conexión íntima con, con la realidad que rodea, Mm, ¿no? Y respondiendo a los estímulos. Es como si uno hubiese tenido una descarga masiva, ¿no? De neurotransmisores en alguna parte del cerebro, por no meterme en términos técnicos, y luego todo no estimulase, ¿no? Lo mismo que antes, porque es como que algo se hubiese desensibilizado, ¿no? sí, Como si, como si se hubiese creado una especie de corcho en alguna parte de la piel, ¿no? Después de que tenemos una cicatriz, que se queda una zona que de alguna manera es como más sensible, pero a la vez no sientes del todo, ¿no? Pues de la misma manera, ¿no? Oye, pero tengo que... a todos les pasa, todos los que tienen No, síntomas, o a uno le puede pasar exactamente al contrario. Por ejemplo, claro, a mí lo cualquier cosa me hace llorar. lo primero que se ve en el estrés postraumático es que es persona dependiente. Delante del mismo suceso traumático, la manera de reaccionar y la manera de afrontar el suceso traumático va a depender primero, de la biología. Lo que más afecta en el estrés postraumático es cómo son nuestros genes y cómo es nuestra sensibilidad al estrés, entendiendo que al final somos proteínas y que los receptores de cortisol pues tienen variables de un individuo a otro, ¿no? Y que nuestro sistema inmunitario también son proteínas y que cada uno nos ha tocado una variable diferente, ¿no? Bueno, pequeñas matices, ¿no? Mm, Lo segundo que se ve es que depende también de los sucesos traumáticos vividos previamente, ¿no? Antes hablabas de esta amiga que ya vivió traumas previos. Lo que va a depender también es de cómo se han resuelto los traumas previos, ¿no? Porque claro. muchas veces, primero, que se hayan vivido situaciones traumáticas previas, porque el trauma lo que tiene es que despierta o reactiva trauma anterior, ¿no? Es como llueve sobre mojado, ¿no? De alguna Sí, manera, cuando uno tiene una herida y te vuelve a caer en el mismo sitio, ¿no? Claro, y luego hay otra parte que también depende de cómo se haya afrontado cómo se haya aprendido a afrontar la ansiedad previa, ¿no? Lo que se ve es que las personas que tienen capacidad y tienen un entorno que les permite expresar con palabras, expresar mediante
mediante el arte, mediante pintura, mediante diferentes maneras de expresión artística, van a poder hacer un afrontamiento del estrés mejor, que va a evitar el estrés postraumático, porque también el estrés postraumático tiene que ver no solamente con el impacto de la vivencia traumática, sino el cómo se consolida, y si se consolida hacia ir afrontándola y de alguna manera diluyéndola, ¿no? O si lo que va a generar es una situación como más crónica, Sí. más a largo plazo de afectación. Y Un por segundo último, para antes de seguir avanzando, porque a mí lo que me sorprende, vos decís, los que tenemos por ahí algún tipo de inclinación artística o de interés artístico, y eso yo ya lo escuché en una charla por Zoom, ¿no? Con una psicóloga que también explicaba esto. Lo más sí, gracioso es que ella está en Israel y también estaba en medio de la situación. claro. Y ella explicaba todo esto y yo le decía, sí, está bien, pero te digo lo mismo que a vos. En mi caso, por ejemplo, la fotografía es parte del síntoma. No, 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 la cuestión no Entonces, es tener ¿cómo o es no que me tener. sirve para afrontar? Claro, Pero la bueno, cuestión en no mi es caso, por tener o no ejemplo, tener. tiene que ver con que justo la última vez que saqué fotos fue el 6 de octubre y el 7 pasó esto. Claro, la cuestión no es tanto tener o no tener inclinación artística, sino el arte puede ser, el arte en sí mismo no es terapéutico. El arte puede ser una herramienta terapéutica. Quiero decir que la cuestión no es tener o no tener inclinación artística, la cuestión es poder expresar las emociones o con palabras o a través de alguna expresión artística, ¿no? Claro, de alguna manera te hizo un nudo, ¿no? Claro, Todo es es que se me emocional. complica ahí porque digo, y si justamente la forma de expresión artística mía es la fotografía, no lo estoy pudiendo hacer. Como incluso por ahí estuve pensando, quería volver a escribir cuentos y estuve pensando, pero no soy capaz de el blog está parado. O sea, lo uso para el canal, pero lo tengo parado. Ujú. Este, entonces, como si todo aquello que sirve supuestamente como terapia es parte del conflicto. Bueno, por eso están los espacios terapéuticos, ¿no? Porque realmente se utilizan técnicas para movilizar a la persona y facilitar la expresión, ¿no? No es solamente, precisamente tú eres capaz de detectar que hay algo que se te ha hecho un nudo y que no lo Ujú. puedes expresar, ¿no? Por Sí. la vía que lo hacías habitualmente. Claro, aunque parezca que en terapia, yo tenía un paciente que decía, no, es que si estamos charlando, ¿no? Sí, claro, aquí la terapia se hace a través de la palabra, entre otras maneras, ¿no? Pero claro, la palabra es facilitadora, precisamente el generar estos espacios terapéuticos con alguien que guía, ¿no? Que hace de guía, precisamente porque esta guía es la que te va a ayudar a desanudar Sí. y a poder expresar, ¿no? Bien sea con palabras, bien sea artísticamente, bien sea con la expresión corporal, ¿no? Quiere decir que también el baile, ¿no? Muchas veces es a través de la expresión corporal, ¿no? Pero claro, para eso es necesario no solamente bailar, sino el baile es la herramienta, ¿no? Terapéutica. Mm. Porque si no, lo que tú muy bien identificas, ¿no? Te gustaría, pero ves que no puedes, ¿no? Por eso están los terapeutas, porque Bueno, son los que hubo un día, me guían. acuerdo que en un grupo donde habemos varias personas que nos conocimos a través de todo esto, ¿no? De distintas partes del mundo. eh, y fue un día que fue, realmente no me acuerdo qué había pasado, pero venía como todo muy negativo, ¿no? Todo muy doloroso. Y entonces agarré y dijo, bueno, basta, vamos a bailar, ¿quién me acompaña? En realidad, yo les puse la música, les puse la lista que yo tengo de música movida en Spotify y me puse la música y me puse a bailar yo en casa. Claro. Este, así que me hiciste acordar y de algunos se enganchó. La de Ashkelon, por ejemplo, se enganchó, dijo, bailo sentada porque por mi salud no puedo. Bueno, pero Claro, el estrés postraumático, el trauma tiene que ver con emociones de miedo y de rabia que quedan de alguna manera sin expresar, ¿no?
Entonces, es como que lo que se pierde es la confianza eh, en el entorno, como que el entorno vaya a ser capaz de recibir, eh, ¿no? El poder, lo que uno necesita expresar. Entonces, como se pierde esta confianza en el mundo, de alguna manera, pues no- los sentimientos se quedan dentro. Por eso es imprescindible bueno, suele ser imprescindible pues una intervención profesional facilitadora de poder no solamente entender todo eso que está sucediendo dentro, sino poder también permitirse encontrar generar ese espacio de confianza donde uno puede ponerlo fuera y Ah. puede verlo, ¿no? Dentro de los cuatro grandes grupos de los que hablábamos, nos faltaba el cuarto, que es el de cambios en las reacciones físicas y emocionales. Y yo ahí detecté mis problemas para dormir, que los tuve Ujú, toda la vida en realidad, porque yo soy una ave nocturna y me duermo a cualquier hora y de chica leía hasta cualquier hora y, y estudiaba mejor de noche que de día. Yo sé que es algo que le pasa a mucha gente. No, no es que sea una cosa rara, pero noto que está más intensificado ahora. Hay veces que no duermo o duermo muy poco. ujú, O no duermo en absoluto. Esta noche casi no dormí, no sé cómo estoy acá, pero bueno. Me suele pasar desde que empezó todo esto. ujú, Ahora, cuando dice cambios en las reacciones físicas y emocionales, en este caso yo te ujú. digo, detecté eso, pero puede afectar al organismo, es decir, puede haber, afectar a la salud física de la persona. Por supuesto, es que esta dualidad mente-cuerpo es un invento cartesiano, quiero decir, de los griegos, ¿no? Quiero decir que Occidente inventó la dualidad mente-cuerpo, pero realmente, yo digo de broma, digo, sí, sí, es que la cabeza está unida al cuerpo por el Sí. cuello, ¿no? Separándolo, ¿no? Entonces, sí, sí, por supuesto es que la mente y el cuerpo están unidos y de hecho son lo mismo. Es decir, que la mente también está Es en parte del nuestro cuerpo. intestino, en nuestro hígado, en nuestro sistema inmunitario que está en todo el cuerpo, ¿no? Mm. Entonces, lo que se ha visto, es decir, el tema del estrés, lo que se ve es que afecta absolutamente al cortisol, a la liberación de la hormona del cortisol, que es la hormona activadora, que tiene un efecto brutal sobre el sistema inmunitario. ¿Vale? Y no solamente, hay una cosa muy curiosa que lo explico yo cuando cuando doy clase de ansiedad en la universidad, lo pongo también como ejemplo, es que, por ejemplo, se vio que terceras generaciones de supervivientes del Holocausto, había un grupo que tenía niveles más elevados de cortisol y se intentó correlacionar a ver con qué tenía que ver y lo que se había visto es que los descendientes de supervivientes que habían podido hablar de su vivencia en la Shoah no habían transmitido el trauma, de alguna manera, no habían transmitido el trauma en la misma medida que aquellos que no habían podido hablar, Mm. ¿no? Que el no haber podido expresar y contar lo que vivieron hacía que incluso nietos tuviesen niveles más elevados de cortisol, Wow. porque la ansiedad lo que genera es un efecto también en los genes, ¿no? Los genes no es algo inamovible, sino los genes es el patrón que heredamos para fabricar nuestras proteínas, pero luego este patrón se puede activar más o menos unas proteínas u otras, ¿no? La fabricación de unas proteínas u otras, por así decirlo. Entonces, el impacto del trauma tenía un impacto sobre la expresión genética, no sobre el gen en sí, porque ese es el que se ha heredado, pero sí sobre la expresión de un gen u otro, ¿no? Incluso esta afectación se transmitía a segundas generaciones, ¿no? Y lo mismo se ve también en niños pequeños, incluso esto para preparar la conversación de hoy, porque también me interesaba mucho el tema, se había visto que los hijos de los niños pequeños de padres que pueden expresar,
y que han podido hablar con ellos y les han podido hablar del 7 de octubre, con su vocabulario, por supuesto, les han podido hablar de la guerra, estos niños tienen niveles más bajos de cortisol que padres que o bien con la idea de protegerlos no les han hablado, o bien porque ellos mismos no pueden verbalizarlo, ¿no? O les cuesta más poner palabras, ¿no? Entonces, esto también vuelve a ser lo mismo, ¿no? De la importancia de la expresión de las emociones como herramienta terapéutica en sí misma, ¿no? Y que cuando Claro, estás pero en... por ejemplo, preguntas más, yendo más a lo concreto. Por ejemplo, puede verse afectado el estómago, puede verse afectado, tipo tener mareos, dolores de cabeza, Claro. ese tipo de Puede reacciones afectarse, tener más físicas. infecciones, puede la medicina psicosomática, ¿no? Esto es una rama interesantísima que precisamente pone el foco en cómo se relacionan la mente, lo que llamamos la mente y el cuerpo, ¿no? Como si fuesen dos realidades. Y lo que se está viendo también es que el estrés afecta a la composición de las bacterias de dentro de nuestro intestino, que tenemos todos millones de bacterias dentro de nuestro intestino y es normal. Lo que pasa es que sí que el estrés afecta a que crezcan algunas bacterias y desaparezcan otras. Y esto puede afectar a que se absorban mejor o peor algunos alimentos. Ah, eso, mira, no se me había ocurrido, pero es muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Bueno, Y la ahora también... parte genética, te digo, me dejaste helada, porque no se me ocurrió que eso es algo que se pudiera heredar. Ahora, me quedó algo pendiente, porque vos hablaste de los niveles de cortisol. La hormona de cortisol, la glándula, ¿no? La que la libera es la hipófisis, Las la suprarrenales, suprarrenal, las glándulas suprarrenales, que están ubicadas ¿dónde? encima de los riñones, Ajá. Entonces fabrican también se el podrían ver cortisol. afectados. Sí, sí, claro, evidentemente hay un eje eh, cerebral, ¿no? Cerebral con estas glándulas, ya digo, por no utilizar palabras muy técnicas que no. Y Eh, si hay una persona que ya tiene problemas previos, por ejemplo, de los claro. riñones, todo esto se lo empeora, ¿cómo Bueno, sería? no tiene que ver con los riñones, son unas glándulas que hay encima de los riñones que se encargan de la fabricación de hormonas y de estas hormonas, ¿no? Que Claro. también a su vez están muy relacionadas con las hormonas sexuales, ¿no? Son muy Ah, parecidas a nivel molecular. Y, y sí, sí, claro, todo lo que tiene que ver con el estrés. Claro, el cortisol es la hormona del estrés. entiendo. El cortisol es lo que se dispara cuando la gacela tiene que huir delante del león, por así decirlo, ¿no? Por Es lo que se... ejemplo, cuando suena la alarma, se dispara el cortisol para que nosotros Exacto, podamos reaccionar rápido y salir corriendo. correr. En mi vida corrí tanto como cuando suena la alarma. Nunca Claro, me sí. gustó correr, pero no se me dificulta en ese momento, que es Y de algo que hecho también tiene un cierto efecto como analgésico, porque de alguna manera esto es algo que a nivel de la evolución pues se ha desarrollado para que en ese momento no te duela nada y puedas huir, ¿no? qué loco Por es. eso utilizamos los corticoides, ¿no? También como tratamiento antiinflamatorio, analgésico, Claro, es verdad. porque tienen, ¿no? Tienen ese efecto. Y siempre Claro, se dice hay que tener cuidado, ¿no? De no exagerar con el consumo de ese tipo de medicación. claro, por eso, claro, el estar expuesto a niveles muy altos de cortisol un tiempo prolongado de tiempo es lo que va a generar también este desajuste a muchos niveles, ¿no? Claro, en el estrés postraumático lo que se genera es un estado como de hiperalerta, ¿no? De estar activado, ¿no? Por lo que pueda pasar, ¿no? Es la persona está en un punto de, ¿no? Por eso los sustos asustan mucho. Un ruido puede generar un sobresalto, porque ya uno tiene un estado basal de hiperactivación. Claro, ¿Vale? Y yo aquí quiero ¿no? meter una pincelada de claro. que yo estuve hace 2 años en Israel, justo en el mes de agosto, estuve haciendo un Ulpan y me llamó muchísimo la atención la vida tan intensamente frenética en Tel Aviv, ¿no? El nivel de aceleración, de En que Tel Aviv más que en otras ciudades igual. todo era
intensísimo y rapidísimo. Y claro, por eso yo siempre decía, yo no quiero venir a Israel. Me decían, no, 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 aquí el nivel de trabajo, el nivel de todo es, ¿no? Como muy, muy, muy mucho todo, ¿no? Mm. Y dice, Claro, un artículo que escribí en una ocasión hablando de la adaptación en Israel, yo decía que empecé a entender algunas actitudes que me disgustaban de los israelíes, que sin ánimo de justificarlas podía comprender, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que no respetaran los turnos, de que siempre estuvieran tan apurados que no les importa que no sea su turno, ellos quieren pasar a toda costa. Es como como esa sensación de no sé cuánto tiempo de vida me queda, que por ahí de manera inconsciente, no digo que lo hagan de manera consciente, pero no, es como estar, porque bueno, cuando poco tiempo antes de que nosotros llegáramos, un par de años antes, 2 o 3 años antes, había sido la intifada. "Ujú". Entonces, es como esa sensación de yo no sé dónde me va a estallar la bomba. ¿No? Como tengo que hacer esto rápido porque me tengo que ir antes. ¿Es eso posible que esa reacción de ellos tenga que ver con eso? ¿O es una impresión mía que no tengo la menor idea de psicología y me Pues meto? fue mi misma impresión, fue la misma explicación que yo le di de que cuando uno tiene la muerte muy cerca, vive la vida muy intensamente. Y, y allí vivís con la muerte. Es que la muerte está presente todos los días. Entonces, la única manera de sobrellevar tantos duelos no resueltos, y volviendo al trauma intergeneracional, ¿no? El cómo se ha transmitido el trauma, porque por lo menos de los Ashkenazim, prácticamente todos tenéis algún familiar fallecido en el Holocausto, Yo ¿no? no porque llegaron antes a Argentina, pero Pero los sefardim quizá menos, ¿no? Pero los askenazim, quizás sefardim de los de sí, sí, Tesalónica sí. y Rumanía, pero askenazim prácticamente todos, ¿no? Sí, Entonces, incluso aunque no sea del Holocausto, puede venir de antes, supongo, porque bueno, bueno, lo de los pogromos, que decir, claro, que realmente sois, por eso decía yo lo de hablar de Israel, Israel, trauma y resiliencia, ¿no? Realmente sois, ya no es la nación del trauma, sino la nación de la resiliencia, ¿no? mm, De que, bueno, esté vivir intensamente la vida y que todo sea que decir, también este aprender, este crecer, este superarse, ¿no? Fíjate, ahora en las Olimpiadas, es decir, que Israel, sois un país pequeño, la delegación israelí a las Olimpiadas era pequeña y tiene 6 medallas. y en sudo en sudo algunas de ellas, ¿no? Claro, no, no, en judo, en gimnasia, en Sí. windsurf, ¿no? Hombre, realmente, porque todo tiene que... Perdón, pero a mí una de las de judo me hizo mucha ilusión porque le ganó a la de Turquía. Bueno, ganó al de Marruecos, que no le quiso dar la mano, Claro, bueno, ganó eso al por de abandono. Turkmenistán, que volvió a no querer darle la mano, y luego la chica ganó, es decir, esto fue el que creo que sacó plata, y luego la chica es la que ganó a Turquía, ¿no? No, quiero decir... Pero bueno, pero que todo, lo mismo el desarrollo tecnológico. Claro, de alguna manera, por necesidad, Israel cuando llegaron la segunda aliá, ¿no? La primera aliá en el siglo XX, a principios del siglo XX, aquello era un requete desierto y ahora tenéis un país verde. Por necesidad, ¿no? Pero quizá donde otro, quiero decir, que este espíritu, esta resiliencia, esta necesidad de afrontar trauma sobre trauma, Sí. pues es el que da el carácter también, ¿no? Sí, el El- carácter fuerte del el- israelí, ¿no? Que siempre se dice que el Sabra, el original de Israel, es como el fruto del Sabra, es como el Sabra, ¿no? La planta, que es por fuera espinoso y tierno por dentro. sí, sí, o Este, esto el y tajles, ¿no? Tajles en castellano es tonterías las justas. O sea, todo lo que sí, sobra no vamos a utilizarlo, ¿no? Vamos a simplificar para que
solamente vamos a utilizar energía en lo que es estrictamente imprescindible que va a dar frutos, Claro, ¿no? tiene que ver también, ¿no? Con esa reacción, uno ve, digo, yo siempre digo, el que es recién llegado, a nosotros nos pasó, a Israel, al principio el israelí le puede parecer agresivo, porque tiene una forma muy directa y llana de decir las cosas, no tiene vueltas. Sí, sí, Entonces, porque y, se ha de, simplificado el sistema, todo lo que sobra, todo lo que no es claro, entonces imprescindible. te puede sonar chocante porque uno viene de una cultura no más light en esa forma de buscar la diplomacia. El israelí no es diplomático, en absoluto. Entonces tiene eso de repente te manda Mapitón, como, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, sí. Es como esa forma tan directa y llana de ser, tiene que ver con todo esto también, tiene que ver con esa Yo también lo resiliencia que vos interpreto, me estás yo también hablando. lo interpreto. También pienso, también me llama mucho la atención cuando he estado en que la vida yo creo que no es fácil, ¿no? No. En Israel. Y realmente las generaciones, ¿no? La gente más mayor realmente han vivido vida y muerte, ¿no? Han vivido mucha muerte alrededor. No solo la que, digo, el trauma intergeneracional por familiares perdidos en la Shoah, sino porque es que son muchas guerras y cada guerra reactiva el trauma anterior, con lo cual es vivir la vida intensamente en presente. Y claro, a mí me llama mucho la atención, ¿no? La fuerza y también el que la gente no podrá enfadarse, pero muchas veces la depresión no se expresa como depresión, ay, me quedo en la cama, estoy muy mal. Se expresa con rabia o con enfado, ¿no? Y piensas, es que realmente quizás es un equivalente también de estar deprimido, el mostrar enfado, ¿no? Y el estar como más rabioso por no deprimirse, ¿no? Como, porque no te puedes permitir quedarte en la cama, ¿no? Y decir, Claro. como, a lo mejor en Occidente, pues es que estoy muy Sería deprimido. una reacción a la depresión. O sea, la O también rechazo y expresar reacciono la de esta manera. depresión. Como no puedo expresar estoy muy cansada y no tengo ganas, pues lo que hago es me enfado, ¿no? O sea, estoy como más rabioso, ¿no? Que esto que dices tú del carácter israelí, que a veces está como enfadados, ¿no? Como es, y dices, no, no, pero es que cómo no van a estarlo, ¿no? Cuando realmente ha habido pérdida. Pero bueno, tampoco se puede generalizar, ¿no? Yo No, me no es quedo... que vivan así todo el tiempo. De hecho, en general Israel es bastante alegre, a pesar Bueno, de, porque a- también yo creo que ahora otra de no las tanto, pero herramientas de afrontamiento del trauma es el grupo. Y esto es otra de las características de que si una es como decía Víctor Frank, la mejor herramienta para afrontar el trauma y para desarrollar la resiliencia es buscar el sentido de la propia vida y también todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Pero la otra parte es el grupo, ¿no? El buscar una red social, el tener Mishpajá, ¿no? Mishpajá es sí, la importantísimo, ¿no? En familia. Israel, la familia, pero es que la familia es la familia extensa, la familia es el kibutz, la familia es ¿no? Claro, y eso yo te quería preguntar justo sobre eso, porque una de las cosas que leí cuando buscaba información es la importancia del apoyo del entorno. Ahora, ¿qué pasa cuando todo el entorno también está en la misma situación? ¿Cómo, no, cómo podés apoyar o cómo nos podemos apoyar mutuamente si estamos todos necesitando ese apoyo? ¿Se entiende lo eh, que quiero preguntar? Es como totalmente. Mira, raro, una de ¿no? las Yo le decía a cosas, mi hermana, por ejemplo, también ella misma me dijo en su momento, yo estoy en estrés postraumático, ya estaba en tratamiento, bueno, por lo que pasó, yo te conté. Y entonces, pero ella es psicóloga, y le digo, pero vos seguís atendiendo a la gente en postrauma, me dice, sí, le digo, ¿y cómo haces? O sea, bueno, porque por eso es una profesión, porque uno puede profesionalmente ayudar y a la vez uno necesita un espacio propio de autocuidado, ¿no? Y los terapeutas especialmente necesitan, los terapeutas que están atendiendo personas en trauma, especialmente necesitan un espacio de cuidado de ellos
porque si no, claro, ellos están expuestos a las vivencias traumáticas de cada uno de los pacientes que están ayudando, Claro, con pero lo a cual, su vez yo pensaba, la que atiende a mi hermana también debe estar. claro, Y es así que es. claro, es que todos los terapeutas tenemos nuestro espacio terapéutico, o deberíamos tenerlo. Claro, pero yo Porque decía, eso está si dentro están de lo todos los normal en la terapeutas, profesión. si están todos los terapeutas en post-trauma y a su vez están atendiendo entre ellos y atendiendo a los demás, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo es Bueno, porque posible? una cosa es el espacio terapéutico. Yo tengo mi espacio terapéutico y eso no quita que cuando estoy haciendo de terapeuta, soy yo la que estoy ayudando a movilizar recursos de otras personas, ¿no? Es decir, que de alguna manera que los terapeutas, que los de los terapeutas tengamos un espacio terapéutico entra dentro de lo normal, porque todos tenemos nuestra vida, nuestra biografía y nuestras historias, y eso no quita que, al revés, es lo más sano que un terapeuta tenga su propio espacio porque como personas tenemos nuestras cosas y Mm. precisamente es la manera de ser consciente de que yo necesito tratar mis cosas y eso no Ya quita eso que yo pero lo no que me puedo asombra ayudar a es que tratar a sea otros. tratado a su vez por otra persona que también tiene post-trauma. Entonces, como Bueno, pero es que estamos todos traumatizados, ¿cómo nos ayudamos? sí, sí, hombre, la verdad es que una de las cosas Me que leí parece complicado. es bueno, toda la red que se ha generado de psicólogos y de terapeutas voluntarios en Israel, porque claro, más allá de los psicólogos del sistema sanitario público, parece que la red de psicólogos están en el sistema sanitario privado, pero que muchos se han puesto en modo voluntario en estos hoteles, ¿no? Donde se han hecho centros de atención Sí, a las víctimas, a los supervivientes y que también para atender a todos los que atendieron en primer lugar, ¿no? Es decir, todos los voluntarios del ZACA, todo lo que fueron los médicos que hicieron los levantamientos de los cadáveres, todos los paramédicos que fueron en primer lugar. Es decir, que también, y que decir que todas estas personas, lo que yo he leído es que siempre de forma insuficiente, porque siempre se necesitan más psicólogos y sí, más psiquiatras, de hecho no están todos recibiendo el tratamiento que necesitan porque no hay porque no suficientes, hay. no hay suficientes profesionales. Ujú. Algunas de las preguntas que yo tenía fueron siendo respondidas durante la charla. Una que me quedó, por ejemplo, es, bueno, usted en España se dice síndrome, en Argentina se dice síndrome. ¿Trastorno y síndrome o síndrome son sinónimos? Sí, más o menos. Suficientemente sinónimos. Sin entrar en detalles técnicos, O sea, si yo puedo decir que el trastorno de estrés postraumático o síndrome de estrés postraumático es lo mismo. bueno, técnicamente no es exactamente lo mismo, porque cuando hablas de síndrome, por ejemplo, el síndrome febril es todas las enfermedades que dan como síntoma la fiebre, Claro, ¿no? Un síndrome es un conjunto de enfermedades que van a dar el síntoma, ¿no? Claro, esto en psiquiatría seguimos utilizando este modelo, en otras especialidades no tiene sentido, ¿no? En claro, el siglo XVII sí que se utilizaban bueno, ¿vale? Porque realmente el síntoma era la fiebre y luego tú veías todas las enfermedades que generaban fiebre. Claro, en el momento en el que se ha avanzado en el conocimiento de las bases fisiológicas, fisiopatológicas de las enfermedades, pues ya pues el cáncer da fiebre y claro, un catarro da fiebre, pero no tiene ningún sentido ponerlos juntos en el síndrome febril. claro. En psiquiatría todavía no hacemos diagnósticos en base a alteraciones neurobiológicas. O sea, no tenemos una clasificación de cuando se lesiona el prefrontal o Sí, cuando se lesiona la amígdala, ¿no? Sino que seguimos funcionando en modo síndromes, claro. ¿no? Entonces está la ansiedad, está la depresión, están, ¿no?, los trastornos psicóticos, está el estrés postraumático, ¿no? De ahí que dentro del concepto estrés postraumático, por eso he empezado diciendo que lo que aquí llamamos estrés Sí. postraumático es estrés después de un trauma y poco tiene que ver
con lo que estáis viviendo allí, especialmente desde el 7 de octubre y generación tras generación. Claro, que ahí Pero, venía otra pregunta, ¿no? Que un poco te lo decía al principio. ¿Cómo puede ser post si se está viviendo? bueno, Porque post da idea de después. porque existe este concepto de trauma complejo, ¿no? Que es cuando uno, o sea, una cosa es un acontecimiento traumático puntual que se acaba y entonces empieza la fase de afrontamiento de aquello que se vivió. Que es como Pero lo que vos decías que sería en España. bueno, bueno, cuando puede ser una violación, por ejemplo, o cuando puedes, es decir, uno puede haber sobrevivido a un accidente aéreo, es decir, algo que ha sido puntual y se ha acabado. Claro, pero vosotros vivís en un estrés traumático, en situación traumática continua, ¿no? Claro, por eso Entonces, la pregunta. el concepto de trauma complejo, porque el concepto de trauma complejo hace referencia a esta situación que está sostenida en el tiempo de exposición continuada a una situación de estrés que no es puntual y luego lo afronto, ¿no? Mm, Sino que, y claro, claro, y que se cronifica, además, se cronifica y claro, vosotros habéis ido empalmando de alguna manera guerra tras guerra sin un periodo de, vale, ya se ha acabado, ahora voy a afrontarlo, ¿no? Sino, de hecho, yo hablaba con mis amigos israelíes que antes del 7 de octubre estuvisteis 2 años con todo, con todas estas manifestaciones todos los fines de semana, con esta, ¿no? Esta preocupación por la corrupción, preocupación por la separación de poderes, ¿no? Por como que pudimos enfocarnos en otro tema. pudisteis ser una nación, digo yo, occidental normal. ¿No? Realmente cuando Sí, estabais, no, es que la separación de poderes, yo decía, si es que en España no tenemos esa separación de poderes que vosotros estáis luchando por tener y el país sigue funcionando y vosotros os estáis preocupando de problemas occidentales por primera vez, ¿no? claro. Problemas occidentales me refiero a, pues eso, la pureza de la democracia, la calidad democrática, pero es que no, ahora volvéis a no poder permitiros esas preocupaciones porque siempre a lo largo de la historia de Israel habíais tenido otras mucho más acuciantes, que era una guerra continua, no una guerra con periodos de más Sí. guerra. Entonces, cuando yo estaba muy preocupados por esto, cuando las Perdón, elecciones. hablando de eso, hubo una época que era cada 2 años. Bueno, es que fueron esos años en los que os preocupasteis por la democracia y os No, no, preocupasteis me por... refiero, hubo una época donde era, en 2006 hubo una guerra, en dos mil Ah, ocho vale, otra, guerra en cada dos dos mil años, diez no otra. elecciones cada 2 años. Sí, sí, guerra cada 2 años, sí, sí. Sí, a Claro, cada 2 años había una. sí, sí, decía, ojalá en España hubiesen manifestaciones todos los fines de semana por la separación de poderes. Es que, Sí, ojalá, es que realmente yo me avergüenzo de que en mi país no existe esa separación de poderes y a la gente vive tan tranquila y no le importa. O sea, que por eso decías que os estáis preocupando de problemas, os estáis pudiendo preocupar de problemas occidentales, ¿no? sí. De alguna manera. Y bueno, y entonces yo te quería preguntar, porque estábamos hablando, ¿no? Eh, hablamos antes de esto. Una pregunta, porque vos me hablabas de tratamiento. Yo no sé si todo el mundo que tiene TEP necesita tratamiento o puede encontrar formas de superarlo por sí mismo, pero lo que leí también es que había medicación para eso. ¿Hace falta Ujú. siempre medicación o en qué Uf, casos bueno, se medica el TEP? mira, hay veces que los síntomas empeoran el trastorno. Antes cuando me estabas diciendo que casi no duermes, Mm, claro, yo te diría, hombre, si además de que tienes elevados niveles de ansiedad, además no duermes, eh, el no dormir perpetúa los elevados niveles de ansiedad y empeora la situación. Claro, si tú fueras mi paciente, te decía, hombre, dormir, tomar medicación para dormir no te va a resolver tu estado de ánimo, pero ¿qué necesidad tienes de además de no, de tener estos niveles de ansiedad, además no dormir? Claro, esto lo puedo contestar, esto te lo diría yo desde España. Tú me dirías, no, Blanca, no quiero medicación
por si suena la alarma y tengo que correr. Ujú. Y Que además si yo uso de la medicación en general, no me gusta medicarme. Claro, pero yo te diría, si estuvieras aquí, te diría, si estuvieses aquí, te diría, bueno, vamos a tratar el insomnio precisamente para que el no dormir no perpetúe el síntoma y para que sea, de alguna manera, el sueño pueda ser reparador. Claro, soy consciente que si yo estuviera allí, yo haría lo mismo que tú. No, 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 ni y se te además, ocurra bueno, darme una pastilla, no sea que no oiga la alarma. parte de mi trauma viene justamente de que 2 veces sonó la alarma mientras estaba durmiendo. Y, y ¿Cómo vas a querer algo para dormir? es que no, es que yo creo que se intensificó el tema de no dormir a partir de eso también, porque es Claro. si estoy dormida profundamente no puedo reaccionar. De hecho, nos pasó, bueno, ahora tenemos a mi hijo mayor de huésped en casa, porque bueno, él vive en un cuarto piso sin escalera, entonces, y no tiene cuarto por escalera, perdón, y Sí, no sí, tiene sí. cuarto de seguridad, entonces está acá ahora por todas estas amenazas que estamos teniendo. Ujú. Pero antes de que él viniera, desde que neutralizaron, digamos, al segundo de Hezbollah en el Líbano, nosotros estábamos durmiendo en el cuarto de seguridad. Y las 2 días que dormí en el cuarto de seguridad, dormí perfectamente. Pues vete a dormir allí. Ahora no puedo, está durmiendo mi hijo ahí, Ah, vale. Claro, pero sí, sí, claro, es que al tiene, final, tiene relación, supongo. bueno, claro, volvemos al concepto de confianza, ¿no? Es decir, la sensación de tener un entorno en el que puedes confiar es lo que, o sea, el no tener ese entorno es lo que perpetúa el trauma y el tenerlo es el principio del. Que tú me preguntabas, ¿cómo podemos hacer todos? Hombre, yo creo que estáis haciendo mucho, más allá de que haya esta red de profesionales que yo creo que están focalizados no en tanto en la población general, sino en los soldados que están volviendo, ¿no?, de Gaza con síntomas, o los supervivientes directos de Nova o los supervivientes directos de los kibbutzim. Pero claro, luego, por ejemplo, también te dije el otro día, ¿no? Yo creo que este canal es terapéutico para ti, ¿no? Es Sí. tu ventana al mundo, te da sentido, te da sensación de además de estar haciendo algo útil. eh, y a ti te genera una red, ¿no? En la que tienes oyentes que necesitamos que tú nos sigas explicando. Siempre digo eh, que es como que yo siento que con esto pongo mi pequeño granito de arena. ¿Ves? ya, es que esta es la primera, por eso la primera em, parte del tratamiento, ya digo, es lo que planteaba Víctor Frank, superviviente del Holocausto, que es el sentido de la vida, ¿no? Mientras uno pueda darle sentido a su vida, entonces puede seguir adelante. Un poco la idea de utilidad sería, de sentirse útil. Cada uno le encuentra sentido a su vida de una manera. Es decir, para unas personas el sentido de su vida puede ser sentirse útil. Para otras personas, es decir, la respuesta de cuál es el sentido de la vida de cada uno es una respuesta íntima. Mm. O si para alguien el sentido de la vida es, me invento, no sé, luchar por la naturaleza, pues, o para otro a lo mejor el sentido de su vida es, no sé, pintar cuadros, no lo sé. Vendría a Pero, ser, yo me pero acuerdo que en una época se había puesto de moda, ¿te acordás? Las 3 preguntas, ¿quién soy, de dónde vengo, a dónde voy? es que son Tiene, las preguntas más difíciles esas, ¿eh? tiene que ver un poco con eso lo que vos estás Yo diciendo. metería una cuarta de cuáles son tus valores, Claro. como Ah, en cuatro preguntas difíciles. esa está buena también. La cuarta difícil es la de los valores, ¿no? Porque al final los valores es lo que hace que uno se levante cada día por la mañana, Mm. Y a ¿no? veces el quién soy está relacionado con los valores también. Y la identidad, los valores, el sentido de la vida. Sí, sí, Claro. por eso, que al final son las preguntas. Entonces, lo que sí que se ha visto es que este es una de las primeras herramientas de afrontamiento del trauma, ¿no? Porque, claro, cuando decíamos antes de cada persona, lo que se ve es que hay personas que son resilientes. Y de hecho, los estudios de afrontamiento
del trauma, lo que se intenta estudiar no es qué les pasa a aquellos que tienen síntomas, sino lo que se estudia es cómo lo hacen aquellos que son resilientes. Claro, Porque de alguna manera estos que son resilientes están haciendo algo, o bien porque biológicamente tienen algo diferente, o porque en su biografía han aprendido algo diferente, ¿no? O hay algo que les hace diferentes y que les protege, ¿no? Y que delante de las mismas situaciones de trauma mm. eh, van a reaccionar de otra manera, ¿no? Y Ah, entonces ya digo, los estudios de en resiliencia van un poco por ahí, ¿no? Eh, por la capacidad de expresar, por la red de soporte, claro. por el sentido de la vida, la espiritualidad. También lo que se ve es Yo que la me espiritualidad quedé protege. pensando un poco en esto. Vos mencionabas mucho la palabra resiliencia recién. Es un término bastante nuevo en cuanto a llegada al público, ¿no? O sea, por ahí en Sí. psiquiatría supongo que se viene usando hace mucho, pero en, de extensión al lenguaje coloquial, al lenguaje de todos, de Ujú, puesto en común, digamos, no ujú. tiene tantos años. Cierto. Ahora, y vos, por ejemplo, me decías que el trastorno, el TEP, el trastorno de estrés postraumático, se empezó a estudiar sobre todo con el regreso de los soldados de Vietnam. Pero sin embargo, como de otra vez, como en el tema de resiliencia de forma coloquial, de forma de llegada al público, tampoco tiene tantos años de conocerse, de Ujú. divulgación. Eso, el empezar a usar la palabra resiliencia de una forma más común y más cotidiana, tiene que ver con esos conocimientos más extendidos que antes no se tenían del TEP, o van independientes los dos conocimientos en llegada al público. Bueno, dentro de la psicología ha habido como todo un desarrollo de las terapias, ¿no? Que sí que desde la terapia cognitivo-conductual se han ido haciendo, ¿no? Terapias de segunda, de tercera generación, terapias específicas para diferentes diagnósticos. Que sí que yo creo que en los últimos 30 40 años el desarrollo de diferentes, ¿no? De conocimientos y terapias específicas y abordajes diferentes, ¿no? De lo que es las intervenciones terapéuticas, yo creo que ha sido brutal, ¿no? Entonces, em, ahí yo creo que hay otro motivo de que términos como resiliencia sean coloquiales hoy en día, es que también antes hablar de salud mental era muy estigmático, estaba muy estigmatizado, ¿no? A nadie se le ocurría hablar. Bueno, tienes una depresión, no se hablaba, ¿no? Mucho menos esquizofrenia, mucho menos, ¿no? El decir que alguien se ha suicidado en la familia era algo que se ocultaba, ¿no? Porque Era no vergonzante. que daba vergüenza y todo lo que tenía que ver con la enfermedad mental también estaba asociado con la peligrosidad, con lo cual no se hablaba. Entonces, hombre, yo creo que ahora todos, ¿no? Podemos hablar. ¿Cuándo dejó de estigmatizarse? ¿Por qué? Bueno, sigue habiendo un importante estigma. No ha dejado de estigmatizarse, pero hombre, yo creo que se ha avanzado bastante en poder hablar de salud mental. La pandemia también ha generado es decir, la pandemia ha generado un escenario en la que se ha podido hablar del sufrimiento que nos provocó estar encerrados, ¿no? O el miedo colectivo, ¿no? A perder el control de nuestras vidas. Entonces, hombre, yo creo que también movimientos en primera persona de personas con problemas de salud mental, bueno, han ido generando cambios en la sociedad para luchar contra este estigma, ¿no? No quiere Yo me decir que... acuerdo, por ejemplo, que en España hay un programa de televisión, yo ya lo mencioné en algún video, que había, no hay todo el tiempo, que es Operación Triunfo, Ah, y sí. uno de los muchachos que participó ahí, Alfred García, llevó el tema de la ansiedad. Él sufría ansiedad y lo habló dentro del programa, como que al principio le costó decirlo y después empezó a hablar de eso. Y todos lo felicitaban porque decía, qué bien que hace que se ponga en exposición este tema que no se habla tanto. Ese tipo de cosas ayuda a esa Claro. divulgación de la que hablábamos y había una época en que la ansiedad, al que era ansioso se le decía que era un histérico, ¿no?
Bueno, es que es increíble cómo algo que afecta a al menos uno de cada cuatro, digo al menos uno de cada cuatro porque las estadísticas clásicas decían que una de cada cuatro personas a lo largo de nuestra vida vamos a tener algún problema de salud mental. Yo creo que no puede ser uno de cada cuatro, tiene que ser por lo menos dos de cada tres, por lo menos. En algún momento de nuestra vida vamos a tener algún problema de salud mental. Entonces, y esto significa que el 100% de las familias van a tener una persona que a lo largo de su vida va a tener un problema de salud mental. Entonces, lo que es algo increíble es que algo que tiene esta penetrancia en la población, que afecta a, yo digo, yo creo que mínimo es dos de cada tres, históricamente se haya mantenido escondido, en silencio, oculto por miedo, por culpa, por vergüenza, por este concepto de peligrosidad, por este concepto, ¿no?, de debilidad, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que todavía queda mucho por avanzar, pero en Argentina lo dirá un psicólogo, es algo que todo el mundo lo puede decir, pero en el resto del mundo ya cada vez más se puede decir el que la gente va a un psicólogo, ¿no? O que va a un psiquiatra y que eso no significa, pues eso, ni culpa, ni vergüenza, ni peligrosidad. Entonces, hombre, yo creo que se ha hecho un gran Y avance y en eso ese de ir a sentido, psicólogo es cosa de locos, es cosa del pasado ya. bueno, pues cada vez es más cosa del pasado, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que en ese sentido, pues también todos hemos empezado a utilizar más términos, pues eso, como ser resiliente, ¿no? Pues la psicología positiva también ha hecho un impacto, ¿no?, en la población, ¿no? Todo el mundo tiene frases de estas que ponen en la taza de desayuno, de hoy puede ser un gran día, ¿no? Y cosas de estas. Ah, ese Bueno, rato hizo un gran bien. Sí, a entonces, mí ese tema de Serrat a mí me encanta. bueno, a mí no me gusta mucho la psicología positiva, ¿eh? Pero bueno, se valora que todo el mundo pues tiene mucho, un cierto argot y que el concepto de resiliencia al final no es tanto cuántos problemas tengo, Mm. porque todos tenemos problemas en mayor o menor medida, sino cómo soy capaz de afrontarlos, ¿no? Y sobre todo pone el foco en, en la persona, no tanto en lo que nos viene de fuera, que no podemos controlar, sino en, a ver, yo puedo hacer cosas y depende de lo que yo haga, voy a poder gestionar mejor o peor los problemas que me vengan, ¿no? Entonces, Ah. yo creo que esa es la parte muy chula del concepto de resiliencia, que pone el foco no tanto en la desgracia, sino en qué puedo hacer yo, ¿no? En cómo superar, en el seguir adelante sería. Claro, A- en qué puedo hacer yo Ayer para poder... en el directo de los sábados leí un artículo acerca de las distintas etapas, ¿no? Como que todo el tiempo termina una etapa, empieza otra, y uno no termina de adaptarse a la etapa en la que está, que ya viene una nueva, y decía, ¿cómo afrontar esas etapas? Y yo decía, bueno, renovando los sueños, Una ¿no? cosa Tiene que ver importante, con eso, con lo que vos estás diciendo. una cosa Por eso me importante es que acordé. la resiliencia no quiere decir no sentirse mal. No. Es decir, que resiliencia no es tengo que estar bien. Resiliencia es soy capaz de verbalizar que me siento mal, soy capaz de verbalizar mi miedo, soy capaz de verbalizar y aun y todo, puedo encontrar maneras de acomodarlo de alguna manera y Claro, a eso seguir me adelante. refería. En el artículo decía, bueno, ¿cómo afrontarlo? Renuevo los sueños. Y entonces Ujú. renovando los sueños es como, bueno, es mi manera de afrontar, me pongo metas, me pongo objetivos. Es esto Aunque, del sentido de la vida, ¿no? Es claro que la situación es decir, no es tanto el negar lo grave de la situación, no es tanto el plantear como una debilidad el sentirse mal, sino es, bueno, a pesar de todo esto, encontrar un sentido, que por eso le dices tú el luchar por objetivos, por eso la espiritualidad ayuda, porque de alguna manera da un sentido a por qué, ¿no?, estamos aquí o para qué estamos aquí, mm, a pesar de que hay momentos en los que parece que nada tiene sentido, ¿no? Y que, ¿no?, el sufrimiento en sí mismo no tiene sentido, ¿no? Es como, si uno no encuentra ese sentido a su vida, bien por sus objetivos o bien por su espiritualidad, ¿no? Pues, mm. Claro, claro, bueno, yo no sé si tiene que ver, vos hablabas de la genética, yo no sé si tiene que ver con la genética o no, pero
antes me encuentro que algunas de las cosas que vos decís, yo las puse en juego de manera automática en distintas situaciones. Por ejemplo, cuando falleció mi papá, encontré que pude aprender cosas a partir del dolor, ¿no? O sea, estaba con un dolor muy grande, me costó superar ese dolor, pero en medio de ese dolor aprendí cosas y rescaté ese aprendizaje o rescaté el amor de la gente que estaba alrededor, de la gente que hizo esfuerzos para estar en un momento difícil. Entonces, tiene que ver con eso que vos estabas hablando recién. Tiene que ver con Me eso. acordé por eso. No es tanto la genética, porque la genética suena como algo muy determinístico, ¿no? Ah, me han tocado estos genes, yo no puedo hacer nada. No, no es la genética, es esto que llamamos la epigenética, que es lo que explicaba antes de qué genes son los que se activan de Mm, los genes que yo tengo. sí, Y que se activen unos genes u otros tiene que ver con esto que hablábamos del patrón de afrontamiento, ¿no? De cómo hacemos frente a las cosas que nos pasan. Entonces, el concepto de la genética es, me han tocado estas cartas, yo no puedo hacer nada, pero no es la genética, es la epigenética, es qué genes se activan de esos que me han tocado, ¿no? claro. Claro, entonces esto, que se activen unos genes u otros, pues tiene que ver, por ejemplo, a que uno se plantea hacer este crecimiento personal en una situación de dolor Mm. y aprender y salir más fuerte, ¿Y ¿no? de qué depende que se pongan, que poner en funcionamiento unos genes u otros? Porque no es algo que uno hace de manera consciente. Bueno, depende de uno, ¿no? De qué es lo que caracteriza a las personas resilientes. Uno, la búsqueda del sentido de su vida. Dos, la espiritualidad. Tres, la red de apoyo. El ponerse objetivos, el tener esta actitud, ¿no? Lo que se ve que esto es lo que hace que pues algunos genes se mantengan a raya y no se activen y otros sí. Por eso que el concepto de resiliencia es, bueno, pues seguramente habrá gente que será más vulnerable al estrés por sus traumas previos o por su trauma intergeneracional, ¿no? Pero al final lo que va a determinar es, por ejemplo, hay veces que hay que ponerse en terapia. Es decir, que Ah, no queda otra que irse y ponerse en terapia y ponerse a remover qué duelos tengo no resueltos por ahí. no. Y no queda otra Yo que me trabajar. acuerdo, bueno, cuando era chica, por distintos motivos, hice distintos tipos de terapia. Entonces quería, a partir del conocimiento que me dio, porque hice freudiana, lacaniana, gestáltica y transaccional. ¿Qué Me quedó aprendiste? alguna por ¿Decías? cubrir, En la ¿eh? cognición conductual. Pero aprendiste cosas, ¿no? De ti Sí, misma, para mí un las crecimiento mejores, debo personal. decir, las que más me gustaron o más sentí que me sirvieron para algo, fue la gestáltica y la transaccional. Y entre las dos, la transaccional más que la gestáltica. Ahora, tiene que ver eso con esto, ese tipo de terapias para decir, bueno, afronto esto de esta manera porque me influyó lo que aprendí en ese tipo de terapia. Alguien que Claro. hace, por ejemplo, una terapia freudiana, encara las cosas de la misma manera que encara las cosas alguien que hace una terapia transaccional, son muy distintas. Mira, yo lo que creo es que, primero, cada terapia, o sea, debería ajustarse la terapia a cuál es el problema que tiene la persona. Quiere decir que para determinados problemas a lo mejor puede ser más útil un tipo de terapia que otra, ¿no? Mientras que normalmente cuando uno se encuentra mal, uno no sabe cuál es la terapia que le va bien para lo que le pasa, Ah. ¿no? Y pues cae dependiendo un poco del terapeuta, ¿no? Lo Más cuando segundo, sos muy joven, que sos menor de edad y que te llevan de acá para allá. uno va como buscando, ¿no? Un poco dando tumbos. Hombre, yo creo que lo segundo es la persona, además de la teoría de la terapia, yo creo que al final una de las bases de los procesos terapéuticos está en la relación terapéutica y que lo que genera y moviliza recursos es cómo uno establece un vínculo terapéutico con el terapeuta, ¿no? Y cómo el terapeuta pues va trabajando ese vínculo terapéutico como herramienta, ¿no?
Entonces, claro, yo creo que eso también es importante, ¿no? En un momento dado la formación que tiene el terapeuta para poder encontrar, ¿no? Y trabajar, eh, pues lo que sea que le pase, ¿no? A la persona. En relación al TEP, por Mm. ejemplo, en base a lo que yo vi, a mis conocimientos personales, creo, me da la sensación de que la transaccional sería la más adecuada. Sin embargo, la lacaniana, desde el punto de vista de que vos decías la parte artística, también puede. Pues mira, en el trastorno de estrés postraumático, la terapia que ha demostrado más eficacia se llama EMDR, o es una terapia específica, no sé si es la que ha demostrado más eficacia, pero sí que es la terapia específica para el trastorno, para el afrontamiento del trauma, es el EMDR, que además es una terapia que, Es que la tiene única que no elementos, hice. no, que tiene elementos relacionados con la hipnosis, ¿Con? con la hipnosis, porque Claro. ayuda a, bueno, ya no solo desde lo racional, desde lo consciente, ¿no? Que muchas veces es donde están los bloqueos, sino ayuda pues por otras vías a, a la desactivación del trauma, ¿no? Entonces, O sea, esa terapia que vos decís se maneja con hipnosis. no, tiene elementos relacionados con la hipnosis dentro de la teoría de la terapia. A mí me daría mucho miedo la hipnosis. Es que no es hipnosis. No, No es o hipnosis. algo, o sea, En el ningún sentir que momento no en el pierde, MDR se pierde el control ni se claro, dejan esa es la dormidos ni sensación de nada. perder el control. No es hipnosis, está relacionada con la hipnosis, pero ni te hipnotizan ni te hacen estar en esa Dormirte. cosa. Lo que permite es generar un estado de relajación y de conexión interior que permite conectar con el trauma. ¿Y qué pasa con los que huimos a todo lo que tiene que ver con la relajación? Porque, por ejemplo, qué sé yo, a mí me pasa el yoga, me pone nerviosa. Bueno, porque te hace conectar con todo lo que tienes dentro. Claro, al final cuando lo que relaja no relaja es porque bajando el nivel de alerta te obliga bueno, te hace ser consciente de ese estado interior que realmente claro, cuando uno es consciente se pasa peor, hombre. Quizá hay que entrar por otras vías y hay que trabajar otras cosas antes de que uno puede ponerse a hacer relajación, ¿no? Claro, al Claro. final la relajación o la meditación, ya no la relajación, sino la meditación, eh, pues es una herramienta efectiva, pero es verdad que a muchas personas eh, te hace conectar y ser consciente de todo eso que tienes dentro y es tan angustioso que uno prefiere seguir huyendo hacia adelante, ¿no? Con lo Claro. cual no es momento de hacer meditación si uno está tan dañado que no puedes parar, ¿no? Ah, Volviendo un poco a lo del carácter israelí, esto que decía yo de estar siempre frenéticamente hacia adelante, ¿no? sí. Porque, porque de El alguna manera momento en que es un celo. paro, en el momento en que paro, dejo de ser funcional. Claro, porque soy consciente de todos los duelos, de todos los miles de duelos y de toda la muerte que tengo antes, Ah. delante, a los lados. Y claro, y a la muerte no podemos mirarla a la cara y quedarnos tranquilos, entonces mejor seguimos huyendo hacia adelante. Cuando empezamos a hablar, y vos me decías, y yo te decía del comentario que me hizo mi hijo sobre que todo Israel tiene TEP. ¿Está bien dicho tiene? ¿O Sí, yo, padece? ¿O cómo sería? yo había leído por ahí en una estadística que el 40% de la población en Israel estáis con síntomas de ansiedad y depresión. Y yo decía, es imposible que sea solo el 40. Es Mm. imposible. 40 serán los que han Claro, ido a y yo te diagnosticarse. preguntaba si es posible que eso le pase a los ucranianos también, porque ellos vienen con una guerra que viene durando más que la nuestra todavía, años. Entonces, puede ser Hombre, que ellos estén en una situación similar, como porque todas las pobres ucranianos medios poblaciones, que los tenemos olvidados, ¿no? Están todos con el de todas foco las puesto ahora. poblaciones en guerra, y aquí me permito decir, incluida la de Gaza, claro que tienen síntomas. Es decir, claro que tienen síntomas. Otra cosa es que vosotros tenéis una situación extremadamente compleja porque no es que si Ucrania, claro que los conflictos con la Unión Soviética vienen de lejos, pero hubo la invasión de la península de Crimea en el 2014 y a partir de ahí que empezaron las cosas, ¿no? O un poco antes
a ir torciéndose hasta que empezó la guerra en el 21, me parece, ¿no? Que fue, o ya oficialmente. Pero claro, vosotros, volviendo a lo del trauma complejo, es que miras para atrás y llegas al holocausto de guerras Mm. y cada, ¿no? Y antes, Y si te antes, pones ¿no? a leer el Antiguo Testamento, viene desde Los todas las macabeos, invasiones y desde los macabeos. claro, sí, ¿no? Y antes. Este, recién hablábamos de las terapias, ¿no? Yo tenía anotada cuáles son los profesionales adecuados para tratar el TEP. Vos me decías que hay incluso en Israel hay voluntarios. Entonces, pero esos voluntarios supongo que tienen una acreditación terapéutica, son Sí, sí, psicólogos o psiquiatras, o sea, son los psicólogos y los psiquiatras, ¿es en trabajamos equipo, juntos. es cada uno por separado? ¿Cómo se trabaja? Hombre, en condiciones ideales trabajamos juntos psicólogos y psiquiatras. Hay personas, hay psiquiatras que solo son psiquiatras y hay otros psiquiatras que además son terapeutas. Que sí que también hay psiquiatras que solo tratan con medicación y hay otros que tenemos formación en psicoterapia, ¿no? Entonces, hombre, la situación ideal es que trabajemos juntos. Hay momentos en los que puede ser necesaria la medicación cuando los síntomas son muy intensos y perpetúan el problema, cuando el propio síntoma, antes hablamos del insomnio, pero también la ansiedad o la depresión, ¿no? Cuando perpetúan el problema y dificultan el abordaje de la causa, pues entonces claro que hay que poner medicación porque si no, Claro. eh, y claro, uno está tan afectado que no puede hacer un trabajo terapéutico a veces, ¿no? ¿Hay Entonces, otros desórdenes psiquiátricos que se pueden despertar por causa del TEP? el, O es al revés, esos desórdenes psiquiátricos previos empeoran el TEP? hay de todo. Hay personas que ya tienen una vulnerabilidad y que delante de una situación de ansiedad o de estrés pueden desencadenar otro tipo de trastorno. Hay personas que a lo mejor ya estaban diagnosticadas y delante de una situación de ansiedad se van a descompensar Mm. su trastorno. Aún estando medicadas. Bueno, claro, es que la medicación protege, pero claro, depende de cuál sea la magnitud del estresor, pues incluso con medicación pueden desencadenarse descompensaciones. Pero Al, prin- bueno, en principio es menos el riesgo claro. de descompensación que si no estás medicado. Al principio de la charla te decía que me había identificado con algunos de los síntomas. Entonces, la pregunta es, ¿basta con, vos lees todos los síntomas? Son varios más, la lista es bastante más larga. Este, todos los, basta con identificarse con algunos de los síntomas. Por ejemplo, en mi caso, yo me había identificado con tres, vos me encontraste el cuarto. Este, entonces, basta con decir, bueno, me identifico con esto, 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 entonces debo tener TEP, o los síntomas pueden compartirse con otros trastornos o otros padecimientos y no, eso te lo tiene que diagnosticar un profesional porque podrías estar pasando por otro tipo de cosas. Bueno, entre la ansiedad y el TEP al final es un continuo, ¿no? Entre si son síntomas de ansiedad o son síntomas de estrés postraumático, pues depende de la gravedad y de si aparecen todos, ¿no? Que si para el TEP, además de no dormir, evitar, hay todos estos que se llaman flashbacks, ¿no? Como imágenes intrusivas de la vivencia traumática, ¿no? No poder evitar la rememoración, esta sensación de perplejidad y de desconexión con el entorno. Es decir, que al final todos son síntomas de ansiedad. Mm. Un poco el factor diferencial, ¿no? En el TEP son las pesadillas, la rememoración del recuerdo y el no poder evitar los pensamientos intrusivos, el cómo algunos estímulos hacen esto que decíamos del a, link a volver a revivir los sucesos traumáticos, ¿no? El no poder conectar con el presente porque es como que un trozo se ha quedado conectado en el momento del trauma, ¿no? Esto sería lo diferencial Claro. Lo otro son, bueno, pues síntomas de ansiedad de diferente graduación, consideración y severidad, ¿no? Ahora, la ansiedad conlleva hiperactividad, porque uno generalmente, ¿no? Como que relaciona la ansiedad como una persona que no puede estarse quieta un segundo. A veces sí y a veces bloqueo.
que decir, tanto puede llevar a este estado de incluso de moverse muy rápido, pero también de forma desordenada, ¿no? No de forma bien ordenada y planificada, sino como de forma desordenada, no poder concentrarse, dificultad para memorizar, Eso pero también figuraba puede ir también aprendiendo. como síntoma del TEP, la Pero falta de también concentración. es que el TEP es un trastorno de ansiedad. El trastorno de estrés postraumático, claro, cuando es muy severo, está muy cerca del mundo psicótico, ¿no? De los trastornos psicóticos. Pero el trastorno de estrés postraumático está dentro de los síntomas de los trastornos de ansiedad y lo que es un cuadro de ansiedad con algunas particularidades. Claro, en la página esta que yo te mencioné decía como en qué momentos recurrir o considerarlo como una necesidad de atención urgente sería cuando alguien tiene pensamientos, como Por eso dicen en algunos otros canales de automorición, porque no automorición, quieren, no quieren para mencionar. no usar la palabra suicidio, ¿no? Entonces sería, eso sería tanto en ansiedad como en TED, se puede llegar a. La idea de suicidio, la idea de muerte recurrente es un criterio de urgencia psiquiátrica siempre. Es un criterio de pedir ayuda siempre. Es decir, hay gente que dice, no, hombre, es que el que se quiere suicidar no lo dice, eso está manipulando. No, 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 eso no es así. O sea, todo aquel que en un momento dado verbaliza ideas de quitarse la vida es una urgencia psiquiátrica y hay que valorarlo. Porque puede ser una manera de pedir ayuda de forma inadecuada, pero en cualquier caso es una manera de pedir ayuda. Hay que tener cuidado también, ¿no? Porque a veces puede ser una manera de Hay que pedir ayuda y tomárselo en también puede serio. ser una forma de manipulación o no. Bueno, de entrada hay que tomárselo en serio, porque si es una forma de manipulación, a veces es una forma de pedir ayuda inadecuada o Claro. de, o de conseguir que el entorno de algo. O Entonces, de estar mostrando otro tipo de desorden psiquiátrico, a lo mejor. de entrada, una idea de suicidio, una idea de muerte, hay que tomársela en serio y valorarla. Claro, puede que haya personas que utilizan esto para generar algún cambio en su entorno, que les hagan caso, pero en cualquier caso, Para llamar la atención. bueno, para pedir, a mí no me gusta lo de llamar la atención. Yo creo que es una forma de pedir ayuda porque llamar la atención es que el concepto de llamar la atención es que estoy llamando la atención, o sea, estoy pidiendo algo, ¿no? O sea, el Sí. concepto no es molestar, ¿no? Otra cosa es verdad que hay gente que es inmadura y que es la manera que tienen de pedir lo que necesitan. Sí. Por eso yo me gusta más el concepto de pedir ayuda de forma inadecuada, pero en cualquier caso es una forma de estar pidiéndole algo al entorno. O de estar Entonces, mostrando, a veces es pedir o a veces es mostrar. mostrar malestar, ¿no? Es O decir, mostrar, digo, por ahí, así como hay síntomas como hablábamos antes, que me puse de ejemplo para que se hablara un poco de los síntomas, pero la idea era hablar de los síntomas, no de mí. Este, Así como hay síntomas del TEP que estuvimos mencionando, el hecho de que alguien pueda utilizar, aunque no tenga la intención, la idea del suicidio, puede ser que está mostrando otro tipo de desorden. Estoy padeciendo algo que no soy consciente de lo que padezco, pero lo muestro de esta manera. bueno, por eso de entrada siempre hay que decir, es un síntoma serio. Otra cosa ya será en una persona que después de haber sido valorada se pueda encuadrar un poco qué es lo que estaba pasando cuando la persona dijo esto, ¿no? Cuando sintió esto. Pero sí, sí, por supuesto es un criterio de urgencias de hacer una valoración psicológica, psiquiátrica urgente. Bueno, te cuento que ya llevamos más de 1 hora y media hablando. Se nos ha vuelto a ir el tiempo de las Sí, manos. nos pasa siempre, ¿eh? Nos Empezamos, vamos ya la vez anterior saltando también. de una cosa a otra, pero al final llegamos, ¿no? Sí, es que además es muy interesante y creo que es muy necesario también hablar de estas cosas, que la gente entienda, que la gente conozca, que sirve también para entender para este ejercicio de empatía del cual muchas veces hablamos,
de ser empáticos. Para ser empático creo que hace falta un poco de conocimiento también, de entender, no, no solo una sensibilidad especial, sino de tener conocimiento y entender, no, no es un histérico, está pasando por algo, Bueno, es, o sí. quizás la manera que está teniendo de expresar las cosas puede ser más o menos adecuada, ¿no? Puede no ser adecuada, pero o quizá es una persona más inmadura que tiene más dificultades para gestionar su día a día, ¿no? Volviendo a lo de la resiliencia, ¿no? O quizás la manera que tiene de resolver las cosas es movilizando a su entorno y consiguiendo que otras personas se preocupen, ¿no? Ah. Claro que es una forma más inmadura de resolver, pero bueno, cada uno, hay gente, hay gente para todo, ¿no? Hay gente de mucho. Así que bueno, dejamos acá para no seguir extendiéndonos, porque si no, no sé si voy a poder partir. Es que me da lástima cortar el video en algún lugar, porque siento que voy a, como que desconecto cosas importantes entre Y sí. como vamos saltando además, ¿no? Sí, Vamos, un poco es como que si le quitas un trozo pierde el sentido, ¿no? claro, entonces me va a quedar muy largo, pero bueno, yo te agradezco muchísimo, Ya de sé. verdad, fue súper Un abrazo interesante. muy grande. La verdad es que a veces, el otro día después de que estuvimos hablando, se me quedó un poco la cosa de decir, bueno, a lo mejor en vez de una conversación a dos, podemos hacer un día un Zoom Sí. terapéutico. Ah, estaría bueno. El Mira, yo decir, todos lo que- los últimos sábados del mes, empecé el mes pasado en realidad, pero la idea es hacer los últimos sábados de cada mes, es un Zoom con los seguidores. Así que pues si vos querés, bueno, te invito al de este mes claro. y Bueno, a ver un poco qué opinan los seguidores. ahí está, porque hacemos, Este, busco hacerlo temático. Traigo un tema y de hecho es lo que hicimos en el sábado en el último sábado de julio, lo que hablamos es de antisemitismo. Este, y así que bueno, podemos elegir el tema sí, ¿no? De y los ver un desórdenes poco. psiquiátricos un poco. Bueno, ver un poco bueno, no le pongamos la palabra psiquiátrico que suena así como, no, no, de otro, Asusta. Ahí malestar emocional. está. El tema de los malestares emocionales, sí, bueno, y dale, y entras. Y entonces vemos un poco además de hoy que hemos hablado más de tú y yo, de teoría, ¿no? Y de cómo Sí. funciona, pues el No, y un hacer poco usándome de ejemplo, usamos también cómo llevarlo a la práctica, ¿no? bueno, y enseguida seguro que salen más ejemplos. Sí, que me usé de ejemplo más que nada, aclaro, para que se Sí, entienda y se sí. pueda, y tampoco porque no quiero mandar al frente a nadie, Bueno, ya veremos a ver quién pero sale al bueno, frente. si se No, pues así animan, quedamos, sí. yo creo que les va a encantar la idea, así que te invito hoy a las 6 de la tarde que hacemos el estreno. Me conectaré. Dale, Las y seis de así ves allí. lo que comentan también, si les gusta la idea. Venga, pues, así Bueno, quedamos. Nos vemos en un ratito. invitas a la gente a la acción, a que le pongan me gusta o... Vale. Sí, sí, una vez que tú que lo compartas, yo lo muevo. No, digo ahora, en el video. Ah, ¿Querés claro, decirle a la hombre. gente, pongan me gusta? Pongan que les gusta y compartan Ahí el está. link de Cindy en sus redes sociales, ¿no? Eh, También, además de poner me gusta, que puedan compartirlo con sus amigos en WhatsApp, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y así divulgamos sobre este tema que es muy, muy importante. Muchísimas gracias una vez más, Blanca. Y De bueno, nada. ya a ver si se prenden, hacemos lo del sábado de agosto. Muchas Pues gracias y como siempre digo al final de los videos, que tengamos paz.